gozo, un placer poder compartir la palabra de Dios en este momento. De hecho, es mi primera vez que comparto una predicación un sábado en esta congregación. He tenido la oportunidad de predicar en otras congregaciones bíblicas, pero aquí en casa es mi primera vez que predico los sábados. Así que yo estoy muy agradecido por este privilegio, yo estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de poder enseñar su palabra en esta noche. Y a la vez también tengo un cargo de conciencia grandísimo, porque sé que lo que vamos a hablar acá es la palabra de Dios y para esto ninguno de nosotros somos suficientes. Así que, sin más preámbulo, acompáñenme al capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Estaremos viendo este capítulo, vamos a iniciar hoy. Vamos a leerlo completamente, ¿qué ustedes creen? Capítulo 4, de manera completa, los 16 versículos. Y esta noche estaremos predicando, enseñando los 6 primeros versículos. Pero para que tengamos una idea, el contexto correcto de lo que estos versículos enseñan, vamos a leer todo el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Leo la versión Las Américas. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que aún no ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro se levantará. El otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es el joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que los reemplaza. No tenían fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Permítanme orar y con esto comenzamos la exposición en esta noche. Dios, abre nuestros ojos, oh Dios, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que todo lo que digamos sea única y exclusivamente para tu gloria. Y que en consecuencia tú te dignes en bendecir nuestras vidas en esta noche. Oramos por Jesús. Amén y amén. Bien, en este capítulo número 4 nosotros tenemos 4 temas. 4 temas. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3, Salomón indaga acerca de las injusticias que se cometen en la vida, en este mundo. Versículo 4 hasta el versículo 6, Salomón habla acerca de algunas de las consideraciones del trabajo. Versículo 7 hasta el versículo 12, Salomón entonces habla acerca del valor de la compañía. Y el versículo 14 hasta el versículo 16, Salomón entonces allí nos está hablando acerca de la política
y la sabiduría y contrasta ambas cosas. De manera que lo que tenemos acá en el capítulo 4 son 4 temas. Y me han pedido que estos 4 temas lo trate en 2 semanas. Por tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar 2 temas por semana. La verdad es que cada uno de estos pasajes es un tema para una sola predicación, pero como no tenemos todo el tiempo que trata o que deberíamos tener para estos textos, pues vamos a desarrollar este capítulo 4 en 2 predicaciones, 2 temas por noche. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos viendo los primeros 6 versículos. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3, estaremos viendo aquí el tema de la injusticia o las injusticias de la vida, y versículos 4 hasta el versículo 6 estaremos viendo algunas de las consideraciones que Salomón hace con relación al trabajo. Injusticia de la vida, versículo 1 y versículo 3, y entonces estaremos viendo también versículo 4 al versículo 6, algunas de las consideraciones que Salomón hace al trabajo. Versículo 1 del capítulo 4 comienza de la siguiente manera. Entonces yo me volví, dice Salomón, y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Comienza Salomón aquí en el capítulo 4, en el versículo 1, con una expresión diciendo entonces. Lo que nos quiere decir esta expresión es que ahora él va a considerar otra cosa que, o sea, él va a cambiar de tema. El versículo número 22 del capítulo 3, nosotros podemos ver que Salomón está hablando del trabajo. Ahora, en el capítulo 4, él va a considerar otra cosa, él va a hablar de otro tema. Tenemos que saber también que Salomón en este capítulo comienza una serie de inquisición, o sea, él comienza a inquirir en las cosas que en este mundo ocurren. Y en los versículos 1 al 3 comienza a inquirir entonces acerca de las injusticias que se cometen bajo el sol. Pero este tema comienza desde el capítulo 3, versículo 16. Por eso vemos, Gaby muy bien comenzó a exponer este texto, versículo 16, cuando dice el capítulo 3, aún he visto más bajo el sol. Ahí Salomón, desde el versículo 16 hasta desde el versículo 16 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 16, Salomón habla o hace una sección de inquisición donde él comienza a ver las cosas que se cometen bajo el sol. En el versículo 16, en el capítulo 3, él habla acerca de que en vez del derecho, lo que nosotros vemos o lo que él vio fue la injusticia. En este versículo, capítulo 4, él nos dice que él nos va a hablar entonces acerca de las injusticias y de las opresiones que se cometen bajo el sol. Por eso él comienza diciendo aquí en este capítulo 4, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Él aquí, como ya dije, está haciendo una sección inquisitiva donde él está viendo las cosas que se cometen en este mundo, en este lado de la eternidad, bajo el sol, o como él dice en otros lugares, bajo el cielo. Y es importante que tengamos esta expresión en mente cada vez que leemos Eclesiastés. Es importante que a la hora de interpretar estos versículos, versículos 1 al 3, y también a la hora de interpretar cualquier otro capítulo de Eclesiastés, tengamos pendiente esta expresión, bajo el sol o bajo el cielo. Esta expresión aparece a lo largo de todo Eclesiastés unas 32 veces, bajo el sol o bajo el cielo. Solamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, solamente aparece 20 veces. O sea, tenemos que tener pendiente esta expresión, bajo el sol, bajo el cielo. ¿Qué es lo que Salomón está haciendo? Como ya vimos en la introducción, Percy nos lo expuso también muy bien. Salomón lo que está haciendo en el libro de Eclesiastés es mirando la vida desde una perspectiva del aquí y el ahora. Salomón está viendo el mundo sin Dios hasta los primeros capítulos. Al final del libro, entonces, él introduce a Dios. Pero en los primeros capítulos del libro de Eclesiastés, Salomón ve el mundo y los acontecimientos que ocurren en él desde una perspectiva sin Dios, de una perspectiva horizontal. Se podría decir que en estos primeros capítulos, Salomón ve el mundo desde una perspectiva existencial. Por eso es interesante o es importante, de suma importancia, que cada vez que vayamos a leer o a interpretar este libro de Eclesiastés, tengamos muy pendiente esta expresión, bajo el sol o bajo el cielo, que ocurre nada más y nada menos que 32 veces a lo largo de este libro. Miren, por ejemplo, el capítulo 1 aparece en el versículo número 3, en el versículo número 9, versículo número 12, versículo 14, unas 4 veces en el capítulo 1. Capítulo 2, en el versículo número 3, versículo número 11, versículo número 16, versículo 18,
19, 20 y 22. Unas 7 veces aparece esta expresión bajo el sol o bajo el cielo en el capítulo 2. Y así si seguimos viendo, vamos a ver que esta expresión de bajo el sol o bajo el cielo es una que aparece un sinnúmero de veces. Bueno, tiene número, pero lo que quiero decir es que aparece muchas veces a lo largo de este libro. Lo que Salomón está haciendo una vez más es tratando de interpretar la vida y los hechos que en ella ocurren desde un punto de vista existencial, como si Dios no existiera o como si Dios no está en la ecuación. Por eso, a la hora de interpretar este texto, quería enfatizar lo que ya se mencionó en la introducción de este libro. Dice él, entonces yo me volví. Como ya dije, Salomón está aquí observando, está inquiriendo en los hechos de este mundo, de este lado de la eternidad. ¿Y qué dice Salomón que él observó? ¿Qué fue lo que Salomón vio? Según este versículo número 1 del capítulo 4. Dice él, y he aquí, ¿qué fue lo que él vio? Vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. ¿Qué dice Salomón que él vio cuando él se puso a contemplar los hechos que ocurren en este mundo? En este capítulo, Salomón lo que dice es que lo que él vio fue lágrimas. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos. Vi lágrimas. Vi personas que han sido oprimidos por otros. Vi personas que han sufrido injusticia de mano de otros. Como dice Matthew Henry en su comentario. Matthew Henry, algunos de ustedes lo conocen, es un comentarista muy conocido de la Biblia. Él dice, el mundo es un lugar de lloros. No importa hacia dónde miremos, tendremos presente una escena melancólica presente. Las lágrimas de aquellos que son oprimidos por un problema u otro. Y esto fue lo que vio Salomón. Lo que vio Salomón al contemplar o a inquirir en este mundo fue lágrimas, fue llanto. O sea, esa palabra en el original es llanto, es llorar amargamente. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos y en el cual Salomón vivió, que él se pone a contemplar los hechos y él ve lágrimas. Dice él, vi las lágrimas de los oprimidos y más triste todavía, dice él, sin que tuvieran consolador. ¿Qué fue lo que vio Salomón? Él vio un grupo de personas llorando porque habían sido víctimas de la injusticia de otras personas. Pero más triste que eso, dice Salomón, no tenían consolador. O sea, no tenían alguien que le cuidara, que velara por ellos. No, ellos estaban siendo oprimidos y no tenían consolador. Y sigue diciendo, en manos de sus opresores estaba el poder. O sea, el poder estaba en manos de aquellos que lo estaban oprimiendo. El poder Dios lo da a los líderes y a algunas personas para que sea utilizado para el bien común. Pero lamentablemente, como Salomón dice acá, muchas veces el poder es usado para un bien individual y para oprimir a las demás personas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Dice Salomón, en manos de sus opresores estaba el poder. Y vuelvo a repetir, vuelvo a hacer el énfasis, sin que tuvieran consolador. O sea, lo que yo vi cuando yo me puse a contemplar este mundo, cuando yo me puse a inquirir las cosas que pasaban en este mundo, dice Salomón, en este lado de la eternidad, fue personas llorando, con llanto, porque estaban siendo oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder. Y otra vez enfatiza, sin que tuvieran consolador. Matthew Henry otra vez agrega y dice, es triste ver tan poca humanidad. Es triste ver cómo el hombre mata a su semejante. Es triste ver cómo el hombre oprime a su semejante. Y esto es lo que Salomón está viendo. Y al igual que Salomón, nosotros, si nos podemos ver nuestros días y la historia misma, nos podremos dar cuenta que este mundo en el cual
vivimos es un mundo de injusticia, es un mundo de pecado, es un mundo de muerte. Y esto llevó a Salomón a la siguiente conclusión. Miren cómo él concluye. Luego de ver esto, recuerden, desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista debajo del sol, dice, oigan cómo él concluye. Versículo número 2. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Felicité a los muertos, los que ya murieron. Tenemos que decir también que lo que Salomón está usando acá es una hipérbole. O sea, él está exagerando un poco. O sea, no es que Salomón tiene una mente suicida, no es que terminando de eso él se va a suicidar, no. Sino que él está exagerando para argumentar su punto, lo que él ha venido diciendo. Como hay tanta injusticia y opresión en el mundo, y lo que vemos es que estas personas que están siendo oprimidas, no hay quien le consuele, pues hay que concluir entonces diciendo, hay que felicitar a los que murieron. Hay que decir, bueno, los que murieron pasaron a mejor vida porque ya no están siendo oprimidos. Esa es la idea, esa es la línea que Salomón está hablando aquí en el versículo número 2. Dice, felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero sigue aumentando la hipérbole o la exageración. Y dice en el versículo número 3, pero mejor que ambos. O sea, mejor que el que ya murió y que el que vive todavía, dice él, está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. O sea, mejor que el que ya murió y el que aún vive está el que nunca ha nacido. Esto, una vez más, Salomón lo dice. Luego, después de que él inquiere o observa en el mundo y ve la opresión y ve la injusticia de la vida. Y una vez más, Salomón está haciendo una hipérbole acá. Salomón está exagerando un poco, pero eso es algo lógico. Si Dios no existiera, si sacamos a Cristo y a Dios de la ecuación, morir para los oprimidos sería la mejor opción. ¿No es así? Eso es lo lógico. Eso es lo lógico que está diciendo Salomón. Aquí nosotros, un pasaje paralelo a este es el de Job, capítulo 3, versículo 11 al versículo 22. Vamos allá. Job, capítulo 3. Recuerden la historia de Job. Cómo Dios trajo a este siervo de él opresión y muchas cosas le ocurrieron. Y en este pasaje nosotros vemos a un Job que se lamenta de su situación. Y concluye más o menos así con esto lo que Salomón está diciendo en el capítulo 4. Miren cómo dice el versículo 11 del capítulo 3. ¿Por qué no morí yo al nacer? Dice Job. ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí. Y ahí continúa el llanto hasta el final del capítulo 3 de Job, hasta el versículo 26 de este siervo de Dios. Él comienza a decir, oye, yo hubiese querido morir al momento de mi nacimiento. Así yo no estuviese pasando por lo que estoy pasando ahora. Más o menos es lo que Salomón está diciendo aquí. Una vez más, Job también está haciendo una hipérbole. O sea, Job está exagerando un poco. Pero la realidad es que ambas personas estaban pasando por momentos críticos de su vida. Lo que pasa es que Job está pasando por un momento crítico por algo que le sucedió a él, mientras que Salomón está pasando por un momento crítico por observar las injusticias que se cometen de manera general. Esa es la diferencia. Pero, en definitiva, se puede concluir, o sea, se puede asimilar con el libro de Job, lo que hace Job en su llanto. Y la realidad, una vez más, como le dije, es que nosotros, al igual que Salomón, vivimos en un mundo de injusticia, un mundo de opresión. Y hay otro comentarista de la Biblia que dice, el mundo está lleno de problemas por la perversión del hombre. Él, o sea, Salomón, está turbado y perplejo, refiriéndose a este pasaje, por la condición social de sus tiempos. Si Cristo
y aquí es lo importante, si Cristo y la esperanza de los cielos no se toman en consideración, morir lo más pronto posible sería deseable. O sea, si no ponemos a Cristo y la esperanza de la eternidad, morir sería lo más deseable, dice este comentarista de la Biblia. Pero qué bueno que la Biblia no se termina aquí. Qué bueno que solamente la Biblia no nos habla de las frustraciones de Salomón. Qué bueno que la Biblia no termina en este capítulo número 4. Porque hay muchas personas, hoy en día he escuchado a muchas personas, y es un dilema que muchas personas han pensado y han hablado desde los tiempos antiguos. Ellos dicen, pero por el mundo, por lo que nosotros vemos en el mundo, por la injusticia que nosotros vemos que se cometen en el mundo, debemos concluir que no hay Dios. Porque si hubiera un Dios, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? ¿Por qué tantas cosas malas existen? ¿Por qué existe el mal? Y lo que pasa es que estas personas no ven, no ven the big picture, lo que dicen en inglés, todo el panorama. Estas personas solamente ven lo que está delante de sus ojos, lo que hace Salomón. Para que nosotros podamos entender el mal y la injusticia, y para que podamos ver que Dios ha tratado con esto y que trata con esto, debemos ver al pasado y al futuro. Al pasado, a la cruz de Cristo, y al futuro, a su promesa de redención. Qué bueno que la Biblia no termina en el capítulo 4 de Eclesiastés. Qué bueno que tenemos a Romanos capítulo 3, y vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En la cruz Dios reivindicó su justicia. En la cruz de Cristo vemos a un Dios haciendo justicia por el pecado, castigando el pecado. Vemos a un Dios que trata con el pecado. Vemos a un Dios que trata con el mal de este mundo, pero no trata con lo superficial, sino se va a la raíz de todo, que es el pecado y la muerte. En la cruz de Cristo nosotros vemos la reivindicación, como ya dije, de la justicia de Dios. Dios demuestra su justicia en la cruz de Cristo cuando cuelga allí a su Hijo y derrama sobre Él la justicia de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. En la cruz de Cristo podemos ver que Dios trata con el pecado y trata no solamente, como ya dije, con las formas superficiales del pecado, sino se va a la raíz del mismo pecado, que es la muerte. Y en la cruz de Cristo Dios trató con esto. Dios reivindicó su justicia. Por eso el texto dice, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, refiriéndose a Jesucristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y en el versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia. Dios demostró su justicia en la cruz de Cristo. Dios castigó a Jesús por el pecado del hombre. Dios puso a Cristo en nuestro lugar y trató con el pecado. Pero qué bueno también que la Biblia no solamente trata de la historia pasada de la cruz de Cristo, sino que nos muestra la promesa futura de la eternidad. Y terminamos la semana pasada leyendo Apocalipsis, capítulo 21, donde se nos muestra y se nos dice que llegará el tiempo en que ya Dios va a tratar y va a extirpar, por decirlo así, el pecado por completo. Va a consumir la muerte y el pecado cuando Jesús venga por segunda vez. Así que hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Cuando sacamos a Dios y a Cristo de la ecuación, lo que tenemos es un mundo triste,
un mundo melancólico, un mundo de llantos, un mundo donde morir sería la mejor opción, el suicidio, pero no. Dios trató con el pecado en el pasado con Cristo y Dios nos da esperanza en el futuro con su segunda venida. Dios trata con el pecado. En Dios hay esperanza. Eso es lo que nosotros podemos ver en los primeros versículos, versículo 1 hasta el versículo 3. Salomón hablando acerca de la injusticia de la vida. Pero en los versículos 4 hasta el versículo número 6, entonces Salomón gira y trata acerca de otro tema. Como ya dije al inicio, aquí Salomón trata acerca del trabajo y habla algunas cosas acerca del trabajo. Leemos versículo 4 al versículo 6 otra vez. Dice, y he visto, Salomón diciendo allí, que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Versículo número 4, otra vez él dice, y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Aquí Salomón está abordando lo que es la envidia en el trabajo. Cuando la envidia es la motivación del trabajo, lo que se obtiene es insatisfacción. Salomón está diciendo que lo que él observó, además de injusticia, recuérdense, Salomón está tratando una sección inquisitiva desde el versículo 16 del capítulo 3 hasta el versículo 16 del capítulo 4. Y ahora en el versículo 4 de este capítulo 4, él se vira y además de injusticia, dice que ve que el hombre muchas veces, la motivación del hombre en el trabajo es la envidia. Es tener más que mi vecino. Es tener la casa más bonita del vecindario. Es tener la pasola, el auto, el carro, la jipeta más bonita o del barrio, de la ciudad. Muchas veces esta es la motivación detrás de muchos de los hombres. Es tener lo suyo, como dice. Yo me voy a poner para lo mío, para tener lo mío. No sé, algo así es que dice. Pero esa es la motivación que se encuentra y que Salomón vio en muchos de los hombres a la hora de trabajar. La envidia, la rivalidad que hay en su prójimo, contra su prójimo. Esta palabra rivalidad en el original es un sentimiento negativo. O sea, se usa siempre de forma negativa. Una envidia, mala. Pero una envidia. Pero cuando se trata de Dios, es de forma positiva. Por eso lo digo. Pero es envidia, es envidia. El hombre muchas veces, a la hora de abordar el trabajo o a la hora de trabajar, lo hace con una motivación por la envidia. Y dice Salomón, también esto es vanidad y correr tras el viento. O sea, cuando el hombre trabaja por esa motivación, lo que recibe es insatisfacción. Es vanidad y correr tras el viento. La palabra vanidad es la palabra ebel en el original también. Y aparece unas 38 veces aquí en el libro de Eclesiastés. Y se puede traducir también como sin sentido. O sea, cuando la motivación del hombre es la envidia o la rivalidad, al final quedará sin sentido. Porque al final tendrá lo que quiere, puede ser que no lo tenga, puede ser que tenga la casa más bonita del barrio, y después, ¿qué? Porque el trabajo no se hizo para eso. Salomón ha dicho también en otro pasaje, capítulo 3, que le es bien para el hombre trabajar y gozar de los frutos de su trabajo. No es para yo echarle cosa al otro, no es porque yo quiero tener lo mejor del otro, sino trabajar para suplir las necesidades mías y también de mi familia. Esa es la motivación correcta del trabajo. Y el versículo número 5 y 6, Salomón entonces hace una especie de justaposición. Salomón en los versículos 5 y 6 utiliza dos proverbios. Versículo 5 hace referencia al proverbio 6:10 y versículo 6 hace referencia al capítulo 15 de Proverbios, versículos 16 y 17. Aquí pareciera como que Salomón está haciendo una contraposición, como que como que dice una cosa y después dice otra. Miren cómo dice el versículo número 5.
El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Ok, Salomón. ¿Y cómo es entonces? Tú me dices que el necio se cruza de manos y eso es malo. Y también me dice después que es mejor una mano vacía que dos puños llenos de trabajo. O sea, ¿cuál de las dos es lo correcto? Lo que pasa es que Salomón está haciendo acá uso de una forma literaria llamada justaposición, que quiere decir que ambos versos deben verse en conjunto. O sea, son complementarios, no contradictorios. También otro ejemplo es Proverbios. Vayan a Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 6. Vemos el mismo ejemplo, la misma forma literaria. Parecería una contradicción, pero no. Lo que es un suplemento. Capítulo 24, versículos 4 y 5. Capítulo 24 de Proverbios. A ver. No, 26, 4 y 5. Proverbios 26, 4 y 5 dice lo siguiente. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces dice el 5. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Ok, ¿cuál de las dos es? O no le respondo o le respondo. Porque el versículo 4, el proverbista no está diciendo que no le responda al necio según su necedad. Y en el versículo 5, entonces el proverbista nos dice, responda al necio según su necedad. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál versículo está correcto? ¿Cuál de las dos tenemos que hacer? Las dos cosas. Las dos cosas. El tiempo y los acontecimientos y el contexto nos va a decir cuándo callar y cuándo decir. Pero las dos cosas son verdad. Las dos cosas son complementarias. Esto es una forma de escritura hebrea, de una forma de escritura poética hebrea, de poder justaponer, o sea, de poner dos ideas en conjunto, de poder enseñar dos cosas a la vez. Hay momentos que tenemos que callar y no decirle nada al necio, y hay otro momento que tenemos que pararnos y alzar nuestras voces y corregir al necio. O sea, ambas cosas son verdad. Y Salomón está haciendo esto mismo en el capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Él está justaponiendo ambas ideas. Dice el versículo 5, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Salomón está abordando aquí lo que es la ociosidad. Hace referencia al Proverbio capítulo 6, versículo 10, el cual también dice, Proverbio 6, versículo 10, refiriéndose al perezoso, un poco de dormir, dice el perezoso, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. El perezoso dice eso, y dice Salomón que el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Esa expresión, devora su propia carne, lo que quiere decir es que se destruye. A la ociosidad le sigue la pobreza. Eso es la enseñanza de este versículo 5. Salomón aborda aquí la ociosidad y dice que tal cosa debemos de evitar. Pero por otro lado también, en el versículo 6, Salomón aborda el exceso de trabajo, por otro lado. Versículo 6 dice, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Salomón está aquí hablando ahora acerca del exceso de trabajo. Por un lado, tenemos que evitar la ociosidad al momento de trabajar, y por otro lado, tenemos que evitar el exceso de trabajo y tenemos que contentarnos con aquellas cosas que Dios en su soberanía nos ha permitido tener. Eso es lo que nos enseña aquí estos versículos. De manera que, recordando, recapitulando o haciendo repaso de lo que hemos venido hablando, capítulo 4 de Eclesiastés, Salomón está haciendo una sección inquisitiva desde el versículo 16, capítulo 3, y continúa aquí en el capítulo 4, y versículos 1 al 3, Salomón aborda lo que es la opresión o las injusticias que se cometen de este lado del sol, de este lado de la eternidad. Y él dice, como ya dije, que ante tal cosa
Dice él, ¿es mejor morir o es mejor no haber nacido? Y pusimos esto en contexto con toda la escritura. Qué bueno que, como ya dije, nosotros no solamente tenemos este capítulo de Eclesiastés capítulo 4, sino que también tenemos a Romanos capítulo 3, que nos habla de la reivindicación de la justicia de Dios. Y tenemos también a Apocalipsis capítulo 20 o 21, que nos habla acerca de la promesa de la restauración de este mundo por parte de Dios. Y los versículos 4 y versículo 6, Salomón entonces aborda el trabajo y da algunas consideraciones, algunas directrices que hay que tener pendientes. La motivación al momento de trabajar nunca debe ser nuestra envidia. Nunca debe ser que yo quiero tener más que otro. Tenemos que evitar la ociosidad. Y versículo número 6 entonces, tenemos que evitar también el exceso de trabajo. En conclusión, podemos decir, en primer lugar, vivimos en un mundo de injusticia, opresión y lamentos, en donde el pecado y la muerte son una realidad. Mas gloria sean dadas a Dios, que vio desde el cielo la condición triste en la que el hombre se encontraba por la perversión del corazón humano, y decidió enviar a su Hijo Cristo a dar solución a nuestros mayores problemas, el pecado y la muerte, y a darnos esperanza eterna en su segunda venida. Y en segundo lugar, entonces, cuando al trabajar tenemos motivos envidiosos o motivos equivocados como la envidia, vamos a cosechar insatisfacción. Tenemos que evitar ser ociosos, ya que el trabajo es el medio que Dios utiliza para llenar nuestras necesidades. El trabajo en sí no es malo. Lo que está malo aquí, lo que Salomón está hablando, es la motivación detrás del trabajo. Y a la vez tenemos que evitar también el exceso de trabajo. Seamos agradecidos por lo que Dios en su soberanía nos permite tener. Esto hemos aprendido, y aprendemos también en estos versículos del capítulo 4. Si Dios lo permite, estaremos viendo la próxima semana, versículo número 7 hasta el versículo número 16. Estaremos viendo los dos temas que Salomón aborda allí, la importancia o el valor del compañerismo, y en segundo lugar, la política y la sabiduría, cómo él contrasta ambos temas, si Dios así lo permite. Pero por el momento, eso es lo que aprendemos en este libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6. Oramos. Dios, gracias Señor una vez más. Gracias, oh Dios, por Cristo. Gracias Señor, porque si no fuera por Él, si no fuera por su obra en la cruz, si no fuera por las promesas que Él nos ha dado, podríamos concluir así como concluyó Salomón. Pero Dios, gracias Señor por Cristo. Gracias porque en la cruz tú trataste con el pecado de la humanidad. Gracias porque el justo murió por los injustos. Gracias, oh Dios, porque tú pusiste allí a Cristo como una propiciación en nuestro lugar. Y trataste con el pecado y la maldad de este mundo pecador, de este mundo caído. Gracias también, oh Dios, porque en Cristo tú nos has dado esperanza de una nueva tierra y un nuevo cielo, donde reinará la justicia, donde no habrá más opresión, donde no habrá más llanto, dice Apocalipsis capítulo 21, donde tú enjugarás todas las lágrimas de nuestros ojos. Gracias, Señor, por tal esperanza. Gracias, Señor, por tal consuelo. En ti tenemos consuelo, en ti tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor, también a abordar el trabajo de una manera correcta. Que en todo tu nombre sea exaltado y por tu gracia nuestras vidas sean edificadas. Oramos por Jesús.